Bueno, ya estamos con ustedes acá en las Guarmis del Barrio. Mi nombre es Sofía Montoya, qué gusto acompañarles, 9:07. Hoy estamos en Rinconcito de Pichincha. Tenemos el Rinconcito de Pichincha a su disposición en la Mallorca N24198 y Madrid, acá en la Radio Pichincha, este espacio para los emprendedores, las emprendedoras. Hoy vas a encontrar este 28 de abril prendas de vestir para tallas grandes, vestidos, kimonos, blusones. También vas a tener desmaquilladores, ecobags, toallitas faciales, turbantes de cabello, exfoliantes y jabones naturales, empanaditas de morocho que están deliciosas, empanadas de viento gigante, pristiños, con miel, arroz con leche, me quiero casar, no mentira, no queremos, come y bebe, salsas y conservas, ají, mermeladas y vegetales, licores artesanales, arte y artesanías en resina y porcelanicrón. Ahí hay unos duendecillos que están pero hermosísimos, libros infantiles, ungüentos para la piel y muchísimo más. Vengan a la Mallorca N24198 y Madrid. El día de hoy tenemos el Rinconcito de Pichincha a su disposición. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Vamos a conversar con la hermana de una víctima de un siniestro vial en la capital y lo grave que es que la justicia no actúa rápido en nuestro país. Solamente en ciertos casos es que llegan rapidito y sacan comunicados enseguida, pero en la mayoría de los casos lastimosamente nos enfrentamos a la impunidad. Tumbaco está sin agua en esta mañana, nos dicen nuestros amigos y amigas que envían esta comunicación, que la compartimos a esta hora. Gabo, ponen las redes sociales, Tumbaco, desde ayer estamos sin suministro de agua potable. ¿Qué sucedió? ¿En cuánto tiempo será restablecido el servicio? La empresa de agua potable responde: estamos reparando la rotura en línea de transmisión en las calles Gaspar de Carvajal y La Comuna, que afecta el servicio de agua potable a los barrios La Dolorosa, Centro de Tumbaco, San Blas, Tolagací, Cunubamba, Vía Intervalles, La Cerámica, La Viña, San José de la Viña, Cementerio, Sachapamba, Pancho Salas, Cununyacu. El servicio se restituirá paulatinamente en el transcurso de la noche. Pedimos disculpas por las molestias causadas, dice la empresa de agua potable. Esta es la razón por la que están sin agua varios sectores. De ahí, bueno, revisar también esta información que no la queremos dejar pasar. Peter Calo, asambleísta de Pachacutic, no podrá salir del país por decisión judicial y también deberá aportar un grillete electrónico. La Fiscalía General del Estado informó que el asambleísta de Pachacutic, acusado de violar a una joven, fue liberado la tarde del 27 de abril de 2023. Según la Fiscalía, la jueza dictó medidas sustitutivas, entre ellas que Calo no pueda salir del país y que se presente 2 veces por semana ante las autoridades. Además, deberá aportar un grillete electrónico y se le retuvo la suma de $400,000. Se apelará la decisión, ha dicho la Fiscalía. El 27 de abril, un día después de su detención, Calo fue llevado a la Corte Nacional de Justicia para la formulación de cargos por el presunto delito. Previa a la instalación de la audiencia, la Corte Nacional de Justicia resolvió la legalidad de la aprehensión y calificó la flagrancia en contra del asambleísta. Calo fue detenido por supuestamente violar a una joven de 19 años la tarde del 26 de abril. El hecho habría ocurrido en un hostal de Quito, cerca de la Asamblea Nacional, donde el legislador fue detenido. El asambleísta habría citado a la mujer en ese lugar presuntamente para ofrecerle un trabajo, son las primeras versiones. La Fiscalía y la policía afirman que el asambleísta fue detenido en flagrancia, es decir, cuando supuestamente se cometía el delito. Constitucionalmente, los legisladores pueden ser privados de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada o en delito flagrante, explicó pues también un abogado penalista. Durante la noche del 26 de abril se informó que la audiencia de calificación de flagrancia y de formulación de cargos contra el legislador será reservada por el tipo de delito. La reacción de Pachacutic tras la detención ha sido que a través de un comunicado debemos declarar que dicho asambleísta expresó su decisión de separarse del bloque de Pachacutic meses atrás, por lo que no se lo considera parte del mismo. Esto es lo que sostuvo el movimiento. Sí, claro, él llegó solito a ejercer este cargo. No se hacen responsables de quienes llevan al legislativo y no se hacen responsables con el país sobre todo lo que ofrecieron como movimiento político y hoy cada quien actúa como mejor le parece. Agregaron que a pesar de ello han solicitado al Tribunal de Ética y Disciplina del Movimiento Pachacutic de la provincia de Cotopaxi que se inicie un proceso de investigación. El movimiento concluyó pidiendo a la Fiscalía una investigación rigurosa y que se respete el debido proceso, aplicando todo el rigor de la ley.
También la CONAIE dijo, ratifican la postura de cero tolerancia y condenan todo tipo de violencia en contra de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y la vulneración de sus derechos en cualquier circunstancia en que se den, ya sean espacios políticos o organizativos o en la sociedad general. Ningún hecho comprobado de esta naturaleza puede quedar en la impunidad. Sobre los hechos que se investigan del asambleísta del movimiento Pachacutic, Peter Calo, esperamos una adecuada actuación de la Fiscalía, el respeto al debido proceso, y la presunción de inocencia. Y sucesos, dice la CONAIE, que llaman la atención alrededor de este caso, que solo una investigación imparcial determinará la verdad, para que no sea utilizado con fines políticos en medio de una coyuntura nacional compleja. El día de ayer el asambleísta Luis Almeida hizo un comentario acá en la radio Pichincha por el que debe responder él. Dijo que este caso era un falso positivo, irresponsable declaración desde mi punto de vista, pues toda mujer que denuncia un acto de violencia debe ser creída, y hay que dejar claro que nosotras le creemos a la víctima. Esta investigación es muy delicada sin duda y se calificó la flagrancia, es decir, que se le cogió al sujeto durante el acto o durante las 24 horas siguientes al cometimiento del delito. Este proceso será reservado por lo delicado precisamente, porque debe evitarse revictimización. El testimonio y la palabra de la víctima no está en duda. Lo que ayer sí nuestros compañeros de alguna forma cuestionaron o pusieron preguntas sobre la mesa es que la justicia sea selectiva y actúe con mayor rapidez en unos casos que tienen peso político y no en otros, como el de la joven Génesis Jaramillo, quien fue molida a golpes por el famosín serbio John Fa, y a pesar de todas las pruebas de su cara hecha pedazos, hasta ahora no le detienen al agresor a pesar de todas las pruebas y le han dicho que está montando un show. Tampoco publicaron media palabra algunos medios que hoy se creen juzgadores de otros medios sobre la sentencia contra el asambleísta Rafael Lucero por golpear a su expareja frente a su hija de apenas 5 años, ¿no? Un proceso que tenía tiempo ya tramitándose, ¿no? Rafael Lucero fue sentenciado. Y si usted busca en los medios de comunicación alguna noticia sobre esto, quiere tener más detalles, casi ningún medio lo tocó. Nosotros acá sí tocamos este tema. No podemos cuestionar nunca a la víctima y menos dudar de ella. Jamás lo haremos, pero sí hay que cuestionar por qué la justicia no actúa igual en todos los casos, por qué la policía no llega cuando agreden a las mujeres, por qué no les creen a las mujeres, por qué los jueces revictimizan a la mayoría de las mujeres que acuden al sistema judicial. Ese sí puede ser un cuestionamiento, porque igual que pasa en otros casos, y lo vamos a ver ahora en un tema de un siniestro vial, cuando quieren actúan rápido, emiten los pronunciamientos al paso, califican delitos en flagrancia y demás, pero en la mayoría de los casos no actúan, y ese sí es el cuestionamiento. El cuestionamiento jamás será la víctima y evidentemente este legislador, si es declarado culpable, tiene que pagar y todo el peso de la ley debe caer sobre él. 9:15. Vamos a saludar con Diana Velasco. Ella está conectada a través de la vía telemática y ella es la hermana de una víctima de un siniestro de tránsito. Maile Velasco Basantes, de 19 años, murió atropellada el 19 de diciembre de 2022. Han pasado 4 meses y, a diferencia de otros casos más mediáticos, la Fiscalía no ha hecho mucho por esclarecer, por agilitar este caso. Han pasado situaciones también que la familia ha calificado como extrañas. Bienvenida, Diana, muchas gracias por acceder también a esta entrevista y por contarnos qué está ocurriendo con el caso de Maile, de tu hermana. El micrófono, por favor, Diana, me parece que está silenciado. Ya. Listo. Muy buenos días, Sofía. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista y la invitación. Sí, yo soy hermana de Maile Velasco. Lo único que yo quiero ahorita es indicar al mundo entero, a la señora fiscal, a la doctora fiscal Diana Salazar, el caso de mi hermano. ¿Qué ocurrió? Han pasado varios meses desde entonces. ¿Qué ha pasado con el proceso? Ya, el proceso, mi hermana falleció el 17 de diciembre del 2022. Uh-huh. Desde esa fecha hasta acá, con el doctor Freddy Roth y el doctor José Leonardo Lárraga, hemos estado realizando lo que son trámites con lo que son para lo que es penal, pero el fiscal Luis Remache no nos ayuda, no nos facilita, nos da trabas. Son 4 meses, 12 días ya que no nos ha facilitado lo que es el trámite y día tras día nos mete trabas el doctor.
¿Cómo se dieron los hechos, Diana? Yo sé que es doloroso para ustedes tener que volver a contarlo, sin embargo, sí es necesario que se sepa cómo ocurrieron los hechos y por qué ha sido tan difícil que se pueda dar con el responsable o los responsables también de este caso. Bueno, como le explicaba, el 17 de diciembre mi hermana de 19 años tenía doble trabajo. Trabajaba en una cevichería y trabajaba entregando productos vía internet. Ella ese día fue a trabajar en la cevichería, en lo que es en el local. Cuando a ella a las 10:30 de la mañana, automáticamente le llamaron y le indicaron que tenía que entregar algo del internet. Ella salió del trabajo, salió y se acercó a la gasolinera de Petroecuador que queda en la avenida Simón Bolívar, en Argelia, a la altura de la Argelia. Ella se parqueó, se estacionó en las afueras, donde sí hay cómo estacionarse, para entregar el dicho producto que tenía que entregar, por las cuales el señor José Napoleón Chamorro, que es la persona que conducía el tráiler, que presentaba sus servicios, a Autoservicios Interoceánica, venía conduciendo a lo que es lo que es una excesiva kilómetros y viene muy cerca de la vereda. Mi hermana estacionada, como el señor venía muy cerca, le embiste a mi hermana, le pasa por encima a mi hermana, y los señores de ahí donde estaba parqueada mi hermana le dicen que pare, pero el señor no paró, viéndole a mi hermana que pasó por encima, viéndole que la gente le estaba diciendo que pare, él no paró, pasó por encima, la vio y cogió y se fue. Huyó del lugar. Sí, huyó del lugar, no se le pudo, en ese momento, en el momento de que mi hermana quedó ahí lanzada en la acera, automáticamente ya no se le pudo coger. Más adelante pudimos, conjuntamente con mi padre, pudimos lo que es dar con este tipo, dar, pero por mala suerte, como se puede decir, él siendo un tráiler, no respeta lo que es las carreteras, no respeta carros pequeños, no respeta motocicletas, no respeta nada, conducía a mucha velocidad, no lo pudimos alcanzar, solamente nos vio, nos desvió y se fue, no lo pudimos alcanzar, por ese motivo no pudo ser flagrancia, por ese motivo él se fue y anda ahora por las calles como si nada. Conduciendo el tráiler. Él está conduciendo el tráiler. Él primeramente ya ha tenido un accidente en el Cantón Mejía, en Machachi, un accidente de tránsito, por lo cual presentaba los servicios ya al señor gerente Edgar Jarrín Ruilova, que es la compañía de Autoservicios Interoceánica. Ya tuvieron un primer accidente en el 2018 y así permitieron, los señores fiscales no hicieron nada y siguió el gerente donde él presta sus servicios, siguió ofreciéndole lo que son trabajos. Sigue conduciendo, no hacen nada, mató a mi hermana y él sigue conduciendo por las calles con diferentes trailers. ¿Qué dice la fiscalía? ¿Por qué no han logrado la detención del asesino de su hermana? Fiscalía y peritos, el fiscal Luis Remache Quispe, indica que mi hermana estaba mal estacionada afuera de la gasolinera de Petroecuador, en la avenida Simón Bolívar, donde yo siempre paso y hay tantos carros, pequeños, grandes, que se estacionan ahí. Dicen que mi hermana estaba mal estacionada. Indica también el fiscal que tiene varios casos y que por eso mi hermana, en pocas palabras, no lo toma en cuenta. Pensará que fue una niña de 19 años que no, como no era medio público, no era profesional, no se le toma en cuenta. Pero yo creo que nosotras las mujeres tenemos derechos y tenemos que hacer cumplir los derechos. Así no haya sido medio público, así no haya sido una mujer profesional, pero era una mujer.
Por supuesto, es una ciudadana, ¿no? Y todos merecemos justicia, más aún en este caso terrible y con todos los antecedentes que usted nos cuenta. Es decir, el fiscal está poniendo prioridad en unos casos y dejando el de Maile, de alguna forma en el olvido. Pero lo que más me sorprende, más allá de que puedan estar llenos de trabajo, es que haya esta reacción con ustedes, que son familiares, que son las víctimas, porque el eslogan de la fiscalía es Fiscalía con las víctimas. Y en este caso, pues aparentemente estarían del lado del agresor. Sin duda, la Fiscalía tiene también que buscar pruebas de cargo y de descargo, ese es su tarea, ese es su papel, pero ustedes están llorando un hecho muy, muy doloroso, que es la pérdida de un ser querido, y más que los actos judiciales, duele mucho la indolencia, duele mucho la revictimización. Así es, directamente nosotros nos manejamos a la pérdida de mi hermana, a la única hermana que yo tenía, y menor y de 19 años. Era una mujer, no, como vuelvo y repito, no era medio público, no era profesional, pero era una niña, yo veo, era la más responsable de todas. Tenía 19 años, trabajaba doble, estudiaba en el Instituto Tecnológico Central Técnico, mecatrónica. Era la mejor estudiante, la mejor hija, la mejor hermana, y ahora que venga el fiscal y no tome en cuenta todos los ámbitos de mi hermana. Lo que sorprende es que siempre en estos casos se detiene al conductor, ¿no? Y en este caso no ocurrió. ¿Ustedes han hablado también con la empresa contratista de este señor? Como le indico, no. Los señores Edgar Jarrín Ruilova y el señor José Napoleón Chafuel Chamorro no se han manifestado hasta la fecha. El martes 17 de abril de este año, la semana antepasada, automáticamente tenían que dar su versión el señor Edgar Jarrín, el dueño de Autoservicios Interocéano. Tenía que dar su versión ahí en la Fiscalía número 1 de la MENA 2, donde el fiscal Luis Remach se acercó, dio su versión, automáticamente salieron conjuntamente con el fiscal como muy buenos amigos y no regresaron. Después de 20 minutos, máximo media hora, automáticamente llegó el señor chofer José Napoleón Chafuel Chamorro. Con coincidencia, el fiscal no estaba y no le pidieron rendir su versión. No rindió su versión y los trámites no se me están agilitando. ¿Por qué motivo? Queremos saber por qué motivos es. Bueno, esa es la pregunta que haremos a la Fiscalía, sin duda, saber por qué no dan trámite con la misma celeridad también a todos los casos, porque hace unos días, lastimosamente, hubo también el fallecimiento de un ciudadano muy conocido además, y la Fiscalía, el municipio, todos se activaron inmediatamente para encontrar por lo menos el vehículo y demás. Sin embargo, vemos que no es así en todos los casos, y ese es el cuestionamiento. El cuestionamiento no es con las víctimas, porque todos merecerían ese mismo trato. El cuestionamiento es con las autoridades que son selectivos y lastimosamente incluso hacen estas demostraciones de poder de estar con las autoridades o los fiscales con algunas de las partes procesales, ¿no? En este caso que ustedes están manifestando. Diana, muchísimas gracias por compartir también esta historia. Es importante que estemos pendientes también de cómo avanza este caso. Haremos la consulta a la Fiscalía para saber por qué no avanza de la misma forma en la que avanzan otros procesos que tienen que ver con siniestralidad en nuestro país. Vemos cifras y vemos que se han incrementado las muertes en siniestros de tránsito en el 2022. Este informe de la organización Bloomberg habla precisamente de un incremento de 7.4% de la mortalidad en siniestros de tránsito en comparación con el 2021. La Organización Mundial de la Salud tiene este indicador que mide los muertos por cada 100,000 habitantes, y en esa clasificación la capital ecuatoriana puntúa 8.07 en 2022 y 7.71 en 2021. Bajo esos parámetros, el aumento es del 4.67% entre un año y el otro. Además, se habla de que 8 de cada 10 muertes en las vías de Quito son peatones, motociclistas o ciclistas. Hay una gran cantidad de siniestros que están sucediendo diariamente en la capital. En el 2022, 234 personas murieron en siniestros de tránsito en Quito. Solamente en Quito son más de 2,000 a nivel nacional, y esto tiene que ver
ver con la irresponsabilidad, con la falta de prevención, con creer que porque tienen un tráiler, un carro grandote, pueden hacer lo que quieren en las vías. Hacemos una pausa y enseguida conversamos con la vicealcaldesa Gisela Chalá, también de otro tema que es importante, ¿no? Y que lo hemos abordado siempre en este espacio de las Guarmis, la violencia de género. 9:31, las alertas por el tema de violencia de género sin duda tienen que levantarse lo más pronto posible. Por eso hay herramientas que se están compartiendo, en este caso de una campaña promovida también por la segunda vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá Reynoso. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este espacio de las Guarmis para hablar acerca del violentómetro que se distribuirá en las planillas del agua potable. Bienvenida, qué gusto verle. Gracias, Sofi. Qué gusto estar aquí en Radio Pichincha Universal trayendo buenas noticias. Siempre hemos querido que nos caractericemos precisamente porque la política transforma, porque es una herramienta que puede precisamente en esta mañana traer esta noticia que el agua potable, la empresa de agua potable, en el marco de un acuerdo por un Quito libre de violencias de género, suscrito en el 2019, sin embargo, por todas las circunstancias que aquejó la pandemia, tuvimos que relegar ciertas iniciativas que fueron nuevamente posicionadas en la resolución 032, que fue muy polémica en el Consejo Metropolitano de Quito en marzo, precisamente el 7 de marzo. Recordamos alguna declaración de triste recordación, mejor no la queremos traer a colación, sin embargo, hay cosas positivas. Nada nos va a opacar estos 3 momentos importantes de esta resolución y en la cual estamos ya trabajando en 2. La primera es que hemos hecho algunos simulacros con la empresa de pasajeros y Patronato San José, precisamente para reactivar una campaña que tiene que ver con el cero acoso en el transporte público. Antes había una campaña que era bájale el acoso, pero creemos nosotros que el proceso de erradicación de las violencias precisamente no está en el bajar, sino avanzar hacia erradicarlo definitivamente. Pero hoy les traemos esta excelente noticia. La empresa metropolitana de agua potable, EMAPS, como parte de su responsabilidad social y en cumplimiento a la resolución 032 de marzo del 2023, va a tener este violentómetro. Uh-huh. Ustedes lo van a encontrar, queridos amigos, en la parte posterior de la factura, este test que va a permitir medir las violencias. Esta iniciativa, cabe decirla, Quito forma parte de ciudades cuidadoras, y estas ciudades cuidadoras tienen que ver precisamente no solo con la atención de las violencias, sino también con la prevención. Como les decía, conforme este acuerdo por un Quito libre de violencia, que lo que no era otra cosa que promover y los compromisos desde la política pública para erradicar todo tipo de violencias, ahora tenemos este violentómetro. ¿En qué va a ayudar este violentómetro? A ver, la gente va a recibir su planilla, se va a asustar por cuánto le salió, pero va a dar la vuelta a este papel que le llega a sus casas. ¿Y qué es lo que va a encontrar? ¿En qué les va a ayudar este violentómetro? Primero, cómo se democratiza la llegada de esta herramienta. Podemos ser de cualquier condición social, nos va a llegar la factura. Más de 680,000 familias van a tener a su alcance este violentómetro, que es este test. Como ustedes lo han visto, tiene una puntuación que permite visibilizar y desnaturalizar prácticas desde la cotidianidad que precisamente iban encaminadas hacia una potencial violencia. Tenemos en la primera parte, porque ustedes como lo van a ver, tenemos está segmentado con un color que avanza hacia la semaforización. Uh-huh. En la primera parte tiene que ver con violencia psicológica, que permite generar algunas alertas. Además tiene en la parte digamos en la parte de abajo, tenemos precisamente una sumatoria. Uh-huh. De 0 a 35 puntos, nos permite como un cuestionarnos algo, si es que la violencia puede incrementar o si es que la relación en la que yo me encuentro está sana, porque queremos nuevamente puntualizar de dónde vienen los femicidios. Según datos de Fundación Aldea, más del 80% vienen de lugares o de personas cercanas a nosotras. De espacios que deberían ser seguros.
definitivamente, y además más del 80% vienen de parejas, de exparejas, novios, exnovios, es decir, no es como parte de la delincuencia común. Y este test, evidentemente que es una iniciativa del programa Siempre Vivas de Iztapalapa, donde tuvimos la posibilidad de intercambiar estas experiencias y buenas prácticas, a quienes les mandamos un gran saludo, precisamente está en visibilizar el grado de conflictividad. Vamos a revisar un poquito el violentómetro. Claro que sí. Eso hagámoslo también como un ejercicio para que en las casas pues puedan analizarlo. Está en pantalla quienes nos siguen en Radio Pichincha Multimedia, y en esta parte primera, que es la que menos puntaje tiene, te pregunta, ¿se burla de ti, te humilla, te obliga a mantener su relación oculta, te engaña con otra persona, suele ignorarte, corta las pláticas y te deja hablando, te deja hablar cuando quiere, te culpa por sus cambios de ánimo y su malestar, te dice que si hicieras las cosas bien no se molestaría, desestima tus opiniones y te critica, te pide contraseñas de tus redes sociales, y todo esto tiene un puntaje de 1 punto si es que esto ocurre en ocasiones, y casi siempre tiene un puntaje de 2 puntos. Esta es esa violencia que está muy naturalizada, esta es la violencia que dejamos pasar. Y esta es el tipo de violencia que tiene que ver con la psicológica, con esta violencia simbólica, porque como ustedes se darán cuenta, aquí existe un patrón de conducta que tiende a culpabilizar a las mujeres o a las parejas precisamente por estas reacciones que se tienen y que ya forma parte de esta escalada de la violencia. Soy violento porque tú me haces ser violento, porque no porque yo soy violento, sino porque tú me provocas. Tú me motivas, tú me provocas, y evidentemente esto es lo que tenemos que trabajar, pero ya avanzamos y esta es la parte como amarilla, naranja, ya vamos como a un tono más oscuro que tiene que ver con las amenazas, la violencia, nuevamente la violencia psicológica, te amenaza con dejarte, te dice que si terminas la relación se muere, este tipo de chantajes o manipulación que también está encasillada dentro de la violencia. Pero este violentómetro tiene un tema muy importante que ya se implican preguntas que tienen que ver con violencia patrimonial. Ustedes van a ver aquí cuando dice te niega la alimentación, te quita el sueldo y no comparte los gastos, ese tipo de cosas que también para las mujeres va a ser un proceso de desaprender. Por eso es importante que lleguen a las familias y desde la intimidad del hogar, nadie podrá hacer, quizás hasta por curiosidad, generar este test de violencia, pero no solo para las mujeres. Esto es importante que lo sepamos, es con énfasis para prevenir la violencia de género, pero está al alcance de todos y todas, niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultas mayores, que muchas veces tampoco se les ha tomado en cuenta. Y hombres también, ¿no? Porque esta relación puede estar ocurriendo también de cualquiera de las dos vías, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, te dice cómo vestir, te impide trabajar, te niega alimentación, lo que usted mencionaba, y yo me imagino que les llega la planilla y de pronto se hace el ejercicio internamente, lo hace uno solo, o lo ponemos en la mesa y decimos, a ver, vamos a ver aquí en la familia qué está pasando. Yo creo que puede también generar muchas cosas fuertes, ¿no? Y de pronto detonar en la necesidad de luego buscar terapia, buscar sanar también estas heridas en los primeros momentos, y buscar la posibilidad de analizar si es que podemos cambiar nuestros comportamientos o si realmente es necesario irnos urgentemente. Precisamente esto es lo que queremos trabajar desde la prevención. Y con la prevención puedo decir que desde la experiencia que habíamos escuchado en Iztapalapa, era que esto les había hecho reflexionar en los hogares, lo cual desembocó en mejorar las condiciones de diálogo que muchas veces se había roto. Sin embargo, ustedes van a ver, revisa el resultado de tu sumatoria. Nuevamente, de 0 a 35 puntos, ¿estás segura de que es amor? ¿Cuáles son los vínculos reales para permanecer en esa relación? A partir de 36 a 80 puntos ya se motiva a buscar ayuda porque la relación ya es violenta. ¿Y qué decir de 81 o más, hasta 100 puntos, no estás segura, eres víctima potencial de femicidio? No solo esto, sino que también nosotros hemos puesto aquí, si necesitas ayuda, llama al 1-800 a tu lado, que es el 288-523, que tiene que ver con un número donde habrá contención psicológica. Esto
forma parte del aporte de Patronato San José, pero cuando ya el riesgo es inminente, pues evidentemente el 911 será fundamental porque es el número está indicado, ¿no? Porque claro, luego la gente dice, ¿qué hago con esto? ¿A quién le comunico que estoy pasando por esto? Pero el sistema de protección integral de derechos de Quito cuenta con 6 juntas de protección. En primera instancia, 4 juntas que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes, que estamos en Calderón, en La Delicia, en Manuela Sáenz, en el Centro Comercial La Manzana y en Quitumbe. Pero también las juntas de protección específicas para mujeres y adultos mayores que tenemos en Calderón y en el Centro Comercial La Manzana. En Calderón está recientemente inaugurada frente a un supermercado, pero está en la misma administración zonal. Lo que queremos, queridos amigos, no queremos involucrarnos en sus vidas personales, pero las violencias hace mucho tiempo dejaron de ser un tema privado. Cuando una mujer o cuando alguien es violentado, evidentemente ya es un problema social que nos atañe a todos y todas. Y en algunas instancias ustedes recordarán cómo en la pandemia nosotros propusimos que haya un protocolo, pero también que las vecinas o que los barrios se organicen precisamente para generar una lógica como de manzanas seguras. Es decir, cuando nosotros sepamos que alguien está siendo violentada, pues acudamos a estos números telefónicos, porque la complicidad del silencio también no es permitida. Sin duda, esta es una gran herramienta, lo celebramos como la que más parte de nuestros últimos días de gestión como presidenta de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social. Agradecemos la responsabilidad social de la empresa metropolitana de agua potable, porque será una herramienta que esperamos y aspiramos pueda mejorar las condiciones de vida de las familias, de las mujeres, y podamos tomar decisiones a tiempo. Es importante todo lo que usted está mencionando, Gisela, y pues sí, ya está por finalizarse también su periodo, la gestión. Esto se queda como un bonito legado también importante, porque ojalá y la respuesta sea masiva y se pueda trabajar este tema en las casas, en los colegios, en las distintas instituciones, y agarrarse de estas herramientas que usted está mencionando para salir de estos círculos de violencia. Yo solo quiero repasar las preguntas porque me parece que son importantísimas, ¿no? Entre los puntos, que tienen 2 puntos, por ejemplo, 2 y 3 puntos, por ejemplo, nos dice, te ha destruido cosas de valor sentimental para ti, te toca sin consentimiento, te ha dado un golpe de juego, te lastima cuando te acaricia, te pellizca, te empuja, te ha abofeteado, te ha pateado, te ha amenazado con un objeto. Todo esto ya va en creciendo, ¿no? Te ha dicho que te va a matar, te presiona para tener relaciones sexuales, te obliga a tener relaciones sexuales con alguien más, te ha obligado a tener relaciones contra tu voluntad, te ha mordido fuerte para dejarte una cicatriz, te ha golpeado y has debido ir al hospital, te ha apuñalado, estas cosas, pero hay que decir que de aquí, si es que usted ha llegado a esos, lo que puede seguir es la muerte, ¿no? Y lo que estamos tratando es de prevenir los femicidios acá en nuestro país y en Quito también, porque este año está convirtiéndose en uno de los más violentos con las mujeres, Gisela. Según Fundación Aldea, hasta marzo del 2023 tenemos que lamentar de lo que está registrado, 56 pérdidas. No es un número que tiene que ver con estadísticas, sino más bien hemos perdido hermanas, hijas, madres, y de esto no se está hablando. Creemos nosotros que nuestro compromiso tiene que ir mucho más allá de las redes sociales, de generar un tweet, de poner un like, de pronunciarnos en redes, sino más bien tenemos que tomar decisiones, y creemos también que las autoridades no podíamos estar a vista y paciencia generando simplemente medidas tibias. Esto ojalá pueda aportar. Evidentemente las autoridades que llegan, vamos a estar vigilantes, no solo de que puedan apoyar estas iniciativas que han sido fundamentales, sino también que se vayan tomando decisiones importantes, porque queda un tema pendiente, luchar contra la feminización de la pobreza, y esto es algo que evidentemente Quito, siendo una de las ciudades más pobladas del
Ecuador, el 51% de somos mujeres, así que hay otras formas también de erradicar las violencias, porque lamentablemente la violencia de género, la que conocemos comúnmente o la que estamos tratando con el violentómetro, no es la única. Existe la violencia simbólica, la violencia política, que esperamos que a ninguna de las mujeres que están asumiendo a pocos días esta responsabilidad tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido. Estamos por conmemorar el 1 de mayo, el Día del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, y también ahí hay muchos temas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué les está pasando a los trabajadores? ¿Qué les está pasando a las mujeres trabajadoras? ¿Los espacios de trabajo son seguros o no lo son? Porque vemos que hay muchas denuncias que se quedan también en el aire, y esto nos duele, porque la coherencia es muy difícil también a veces de mantener, ¿no? Aún en espacios que pues aparentemente tienen una lucha también por el tema de los derechos, así es que sí es importante que también se visibilice todo lo que usted está mencionando. Sí, Sofi, y creo que es una de las tareas. ¿Por qué digo creo a lo largo de toda la entrevista? Es porque lo que necesitamos es poder llegar a generar algo que salga de nosotros, que nadie nos obligue, sino que estos procesos de reflexión, como precisamente el 1 de mayo, el replantear la división sexual del trabajo, que sigue delegando mucho más cargas en las vidas de las mujeres, responsabilidades en las vidas de las mujeres, también es fundamental. Avanzar hacia la economía del cuidado, que sigue siendo un tema pendiente, que quizás por más que tratamos de hacer grandes esfuerzos, el tiempo no nos alcanzó, pero creemos y también que esta nueva lógica de construir el buen vivir tiene que ser a partir desde la equidad de género, contrarrestar las violencias, las inequidades, este buen vivir que nos permita construir ciudades bien tratantes. Eso es quizás uno de nuestros anhelos, y decir que para combatir las violencias no necesitamos estar en un cargo. Esto es una tarea de todos y todas. Agradezco a Radio Pichincha precisamente por ser parte de estas iniciativas, no solo hoy, sino durante todo el tiempo de nuestra gestión. Hemos visto cómo hemos llegado con estos temas que a mucha gente le puede incomodar, pero precisamente ese es nuestro rol. Y visibilizar. Incomodar, desnaturalizar y replantear nuevas formas de interrelacionarnos, no desde la tolerancia, jamás desde la intolerancia, sí desde el respeto, y reconstruir este Ecuador que tanto necesita una cultura de paz, que no es la ausencia del conflicto, sino del respeto y del amor. Muy de acuerdo, Gisela, con ese mensaje. Y pues además creo que hay que hacer un violentómetro específicamente para sitios de trabajo y para el contexto político también. Yo le veo a usted, y usted fue víctima de violencia de género en este espacio del Consejo Metropolitano. No le permitieron ocupar el cargo que tenía que ocupar, porque debió haber sido una mujer, y entendemos que debía haber sido usted la vicealcaldesa, y en este momento la alcaldesa, después de que le habían votado al señor Yunda, y no se dio. ¿Por qué? Porque es mujer. Bueno, quizás lo que queríamos decir es que esta designación de ser vicealcaldesa, ni primera ni segunda, pero sí desde el compromiso, porque esta designación lo que nos permitió es incidir políticamente, era una herramienta para poder visibilizar y seguir trabajando mucho más allá de los cargos. Nosotros teníamos una deuda pendiente cuando llegamos, dijimos en nuestro primer discurso inaugural, en resistencia y en representación de los que nunca tuvieron voz, y eso espero no haberlos defraudado. Hoy, ya cerrando casi la gestión, lo hicimos con absoluto corazón, con el compromiso de construir este buen vivir, de poner en práctica nuestra querida Constitución. Creo que agradezco al movimiento político Revolución Ciudadana, que por medio de ellos llegué. Espero, a pesar de que no tuvimos todo el apoyo como hubiese sido necesario, pero creo que dejamos hitos importantes precisamente para poder aplicar este que debe dejar de ser un proyecto y convertirse en una realidad. Un Quito del buen vivir para todos y todas, sin discriminación, sin racismo, sin machismo, y sobre todo
lo más importante, con la satisfacción del deber cumplido. Un Dios le pague a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Gisela, es vicealcaldesa de Quito. Se está despidiendo prácticamente, eso me sonó como una despedida. Pues sí, ya en estos días creo que tiene la última sesión del Consejo Metropolitano y con la espera y la expectativa de lo que pase en el nuevo periodo. Le agradecemos mucho también, porque además hace unos días pues recibimos una condecoración de parte de su despacho, de parte del municipio a través de usted, por el trabajo que se hace acá en la radio a favor también de los derechos humanos, y lo recibimos las Guarmis, estuvimos ahí nos colamos un poquito, pero este reconocimiento sin duda fue también para toda la radio que trabaja 24/7 por y para nuestra audiencia. Muchas gracias también por eso, Gisela. Gracias a ustedes, y decir que Pichincha Universal, el reconocimiento tiene que ver también con ese compromiso de jamás haberse olvidado su razón de ser en difíciles tiempos. En junio, en octubre, y sobre todo en este último momento estamos contando con ustedes, que nos permiten contar esas historias que no generan muchas veces rating, como este del violentómetro, o como estos otros, habitantes de calle, trabajo infantil, erradicación de trabajo infantil, pero ahí estuvieron ustedes apoyando precisamente estas buenas nuevas, estas buenas noticias, que lo que espera es que la gente pueda empoderarse y apropiarse de estas herramientas que no son de Gisela Chalá, que son de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos una brevísima pausa, amigos, 9:51, y antes de cerrar nuestro programa del día de hoy, tenemos también una invitación para disfrutar del arte este fin de semana acá en la capital. Ya sabe, revise ese violentómetro, hágale caso también a su propio instinto a veces, y tiene una ayuda ahí para poder revisar y contrastar lo que le está pasando en su vida diaria con el tema de sus relaciones personales. Hacemos una pausa, regresamos. 9:52, por acá viene un espía. Ya nos van a contar de qué se trata esta experiencia, y en esta obra que también es una nueva propuesta para que podamos disfrutar del teatro, pero inmersivo. Está con nosotros Fabián Amores, presidente de la Fundación Cultural Mediarte, guionista, director y actor también, y Guillermo Almeida, investigador histórico y también protagonista de esta obra. El espía, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Fabi, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué tal, amigas, amigos que se conectan siempre con Pichincha Universal y las Guarmis del barrio? Agradecidísimos por estar aquí en tu espacio. Bueno, vamos a aprovechar este espacio para que nos cuenten qué tenemos pues para el disfrute de las familias quiteñas en este feriado, y además que coincide con un feriado que tiene mucha carga también por ser el tema del Día del Trabajo. Bueno, Sofi, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, en verdad, El Espía creo que ha sido uno de los proyectos más interesantes en los que hemos podido trabajar como Fundación Mediarte. Hablar un poco sobre el nazismo siempre nos suena distante, nos suena alejado, pero la historia de la ciudad tuvo parte o participación de una manera que a veces el quiteño que va a la obra desconoce totalmente, y se ha llevado una sorpresa al saber que un espía nazi vivió mucho tiempo en Quito, que trabajó haciendo lo que se dice, espionaje para... ¡Qué fuerte! Fuerte, y que vivió, como vemos en nuestra historia, también una historia de amor en Quito, que no podía ser de otra manera. Entonces, relatar esta historia a muchos los ha sorprendido, los ha tomado como novedad, pero es parte de esta riquísima historia de la ciudad. Bueno, cuéntanos un poquito más cómo decidieron tomar esta historia para contarla y para además hacer esta propuesta de teatro inmersivo. Sí, bueno, este es un proyecto que venimos trabajando ya cerca de un año, poquito más de un año, en el que salió la idea porque coincidió que venimos trabajando en un nuevo espacio cultural aquí en La Mariscal, que es una casona patrimonial que fue convertida en un hotel boutique, pero con esto de la pandemia pues quedó totalmente el hotel sin huéspedes, y la propietaria, que es una señora alemana, la señora Gabriele Silberstein, ella algún día enterada del trabajo que veníamos haciendo, nos invitó a conocer la casa y nos dijo, vean, ¿por qué no dinamizar esta casa y hacer de ella un espacio cultural hasta que podamos reactivar el turismo? Así fue como nació la idea de Casa Silberstein, y a partir de ahí pues surgió el plan de ¿por qué no contar esta parte de la historia del Ecuador, que es muy importante y de la cual conocemos muy poco? Porque normalmente lo que se nos ha dicho a nosotros es que Galápagos tuvo una base militar estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, pero más allá de eso no sabemos datos. Ahora decidimos meternos a investigar un poquito más y descubrimos cosas como que hay todavía
mucha información sobre esta época de la historia que sigue siendo clasificada por el gobierno ecuatoriano, lo cual es interesantísimo, y eso dijimos, no, entonces si esto está clasificado es porque aquí hay, como dicen los españoles, de que hay salseo, ¿no? Y hay que meternos a hurgar un poco más, y así fue como empezamos a investigar sobre este tema. Hemos recopilado información en periódicos, en un par de textos que hay, información sobre todo en investigaciones que se han hecho fuera del Ecuador sobre la historia del nazismo en Latinoamérica, y eso nos ha permitido irnos adentrando en una época oscura, pero que a la vez creemos que es necesario hablar de ella, ¿no? Ya que el nazismo como ideología sigue todavía vigente, ¿no? Eso iba a decir precisamente, ¿no? ¿Cómo lo trasladan también a esta época actual? Porque de alguna forma hablar de esto es decirle a la gente, esto ha pasado y esto puede seguir pasando con corrientes que son extremistas. Sí, bueno, porque sigue pasando, ¿no? Siempre ha estado presente, hay muchos grupos de extremistas que todavía llevan la bandera de esta ideología, y sí, claro, la gente se sorprende y dice, pero ¿estás seguro de que esto se ha vivido en Quito, en Ecuador, en esta franciscana ciudad? Y uno le dice, sí. Y es interesante ver la reacción de la gente, no es una reacción amor-odio, porque como hablamos del teatro inmersivo, no es un teatro donde simplemente el público utiliza su butaca y disfruta la obra. En este caso recorremos espacios de la casa en los que van ocurriendo cosas y el público es partícipe de las mismas, y por lo menos yo creo que esos son los papeles que más me ha costado llevar, personificar un espía alemán y tomártela en serio para sentir el personaje. La gente en un principio no entiende bien cuál es el rol del espía, y al final hemos tenido gente que me ha terminado insultando al final de la obra, ¿no? Pero eso es lo que uno busca como actor, llegar al corazón de la gente. Al final uno le dice, recuerde que esto es una obra de teatro y que no iba a pasar en realidad, pero hay gente que me dice, sí, discúlpeme, que fue la emoción del momento. Le digo, sí, o sea, es a ese punto. Pero claro, la gente queda muy sorprendida porque dicen que esto es una obra sacada de la imaginación de Fabián. Tal vez no, está basada en hechos históricos de la ciudad. ¿Que ustedes indagaron por cuánto tiempo? Sí, un año, como te digo, ha sido un año de trabajo, para lo cual igual quiero agradecer a una persona que ha sido fundamental también para este proceso, que es Paola la Negrita Brunner, una gran artista del mundo del blues, del jazz, que es cantante afroesmeraldeña, y que además ella también tiene una historia con Alemania, porque del lado paterno sus abuelos son alemanes, de ahí el apellido Brunner, y entonces con ella nos metimos mucho a investigar también sobre este tema. Un poco el personaje que ella encarna es un personaje creado por nosotros, digamos ficticio, pero que le da mucho realce a la trama, y aparte también un poco la idea es hablar de la situación de la mujer en la época, ¿no? Estamos hablando del Ecuador de 1939, con muchas contradicciones sociales, y ahora que te escuchábamos hablando hace un momento sobre todo lo que hay que seguir haciendo para que la mujer siga ganando espacios. Bueno, en esta obra siempre hemos tratado también de buscar cuál ha sido el rol de la mujer, y sobre todo en este caso de la mujer afrodescendiente que le tocó migrar desde su natal Borbón, según dice la trama, a un Quito clasista, racista, donde no se comprendía qué hacía una mujer afro, que además se la entendía como solamente podían servir como sirvientas, y no se entendía cómo esta mujer empieza a asumir un rol distinto, se hace artista, empieza a calar en los círculos de la alta sociedad de Quito de la época, y esto es interesante porque también obliga al público a replantearse muchas cosas sobre cómo era la sociedad. Pareciera que me estuvieras hablando de un Quito del 2023 también, lastimosamente, ¿no? Hay muchas de estas cosas que todavía se siguen reproduciendo. Bueno, el tiempo se nos ha ido y bueno, de verdad me quedo con las ganas de poder escucharles mucho más, pero quisiera que esto sea una motivación para que la gente vaya y comparta la obra. Cuéntanos, por favor, cómo pueden tener su butaca en esta obra. Bueno, durante cuántos días va a estar en escena. Lo hacemos, realmente lo hacemos una noche más, una sola presentación a pedido del público. El proyecto empezó con hacer 5 funciones, las cuales se abarrotaron. Hicimos 4 funciones más y hemos recibido tantos mensajes que hemos decidido hacer una función más. Pueden buscar la forma de ganar su espacio en El Espía, en las redes sociales de la Fundación Mediarte, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en todos esos lados nos pueden contactar para lograr su espacio este 13 de mayo en Casa Silverstein, El Espía.
Perfecto. ¿Algo más que quieras decir, Fabi, para cerrar? Invitadísimos, invitadísimas a vivir de esta experiencia, porque lo que buscamos es que creemos que la historia, más allá de leerla o que te la cuenten, es mejor vivirla, y esta es una experiencia teatral que es como la hemos denominado, y justamente la idea es que ustedes van a ser parte de una trama de misterio, de intriga, de romance, de traición también, para a través de esta trama conocer un poco los entretelones de la política del Ecuador de los años 30 y 40. Y bueno, sigan investigando para que nos cuenten más de esas historias ocultas de la historia precisamente de nuestro país, perdón la redundancia o rebusnancia. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya estamos cerrando nuestro programa de las Warmis, no se olviden que hoy estamos en el Rinconcito de Pichincha, acá nos acompañaban Fabián Amores, presidente de la Fundación Cultural Mediarte, guionista, director y actor, y Guillermo Almeida, investigador histórico y también protagonista de El Espía, esta obra teatral inmersiva. Un abrazo fuerte, vengan, Mallorca, N24, 198 y Madrid, hoy estamos con el Rinconcito de Pichincha.